en el corazón vibrante de una ciudad bulliciosa, donde los sonidos de la vida se mezclan en una sinfonía urbana, había un joven músico callejero llamado Carlos. Su escenario era un rincón modesto cerca de la entrada del metro, y su compañera, una guitarra gastada que había conocido días mejores, pero que producía las melodías más conmovedoras. Carlos, de poco más de 20 años, tenía una tranquila determinación. La música fue su refugio de una vida que no había sido amable. Había tocado en estas calles desde su adolescencia, poniendo su corazón en cada nota, esperando ser escuchado por encima del implacable rugido de la ciudad. Día tras día, Carlos jugó en su lugar habitual. Sus dedos bailaron sobre las cuerdas de la guitarra, tejiendo composiciones originales y versiones únicas de canciones populares. Sin embargo, a pesar de la belleza de su música, a menudo cayó en oídos sordos. Los ocupados transeúntes rara vez dedicaban más que una mirada fugaz, con la mente preocupada y los oídos cerrados a las melodías que flotaban en el aire. Por las noches, a medida que la multitud disminuía y el ritmo de la ciudad disminuía, Carlos sentía una conexión más profunda con su música. Fue durante una de esas noches, bajo el suave resplandor de las farolas, que una figura permaneció en las sombras, atraída por la música. Este misterioso oyente, sin que Carlos lo supiera, quedó cautivado por la actuación. Por primera vez en mucho tiempo, Carlos tocó no solo para el aire vacío, sino para alguien que realmente escuchaba. Este momento marcó el comienzo de un cambio en la vida de Carlos, un punto de inflexión del que aún no se había dado cuenta. Sus sueños, que a menudo parecían lejanos e inalcanzables en medio de la indiferencia de la ciudad, estaban a punto de dar un giro nuevo e inesperado. En el corazón de la ciudad, donde los rascacielos se elevaban hasta el cielo y la vida transcurría a un ritmo implacable, Carlos continuó con su ritual diario. Cada día, desdoblaba su pequeña y gastada silla en su lugar habitual, desempacaba su guitarra y comenzaba a tocar. Su música, un tapiz de melodías inquietantes y ritmos vibrantes, llenó el aire, pero pasó desapercibida en el ajetreo urbano. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Alejandro, un reconocido productor musical conocido por su toque dorado, con éxitos que encabezan las listas de éxitos, se encontró en una encrucijada creativa. La industria musical había cambiado y con ella el alma de la música parecía haberse desvanecido. Buscando inspiración, Alejandro decidió dar un paseo, lejos de los confines de su estudio, lejos de lo familiar. Sus andanzas lo llevaron al rincón de Carlos, un lugar en el que nunca había estado. Desde la distancia, escuchó los acordes de una guitarra, un sonido tan puro y sentido que atravesaba el ruido de la ciudad como un faro. Curioso, Alejandro se acercó, mezclándose con la pequeña multitud que se había reunido. Mientras escuchaba, Alejandro sintió una conexión con la música que no había sentido en años. Los dedos de Carlos se movían con natural facilidad, sus ojos cerrados, completamente absorto en su arte. La cruda emoción de su música hablaba de las pruebas y los triunfos de la vida, una historia contada sin palabras pero sentida profundamente por quienes la escuchaban. Durante varios días Alejandro volvió al mismo lugar, cada vez parado a distancia, mirando y escuchando. Vio cómo la multitud ignoraba en gran medida a Carlos, pero el músico tocaba con una pasión inquebrantable. Alejandro reconoció un talento poco común, intacto por la industria, un diamante en bruto esperando ser descubierto. Después de mucha contemplación, Alejandro tomó su decisión. Se acercó a Carlos después de una presentación, elogió su habilidad y le preguntó sobre su música. Escéptico pero intrigado, Carlos entabló conversación y compartió sus sueños de hacer música que resonara en el corazón de la gente. Alejandro, intuyendo el potencial de Carlos, le hace una oferta que cambiaría el rumbo de su vida. Propuso una sesión en un estudio profesional para grabar una de las composiciones originales de Carlos. La oferta era sencilla, sin promesas, pero era una oportunidad para que Carlos entrara en un mundo con el que solo había soñado. Carlos, aunque vacilante, sintió una oleada de esperanza. Esto era más de lo que jamás había esperado, un rayo de luz en el largo camino que había recorrido solo. Cuando se separaron, la ciudad que rodeaba a Carlos se sentía diferente, como si ya no fuera solo un telón de fondo de sus desatendidas actuaciones, sino el comienzo de un nuevo capítulo.
Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Carlos. La duda y la emoción lucharon dentro de él. Cuestionó su talento, su valía para semejante oportunidad. Sin embargo, el pensamiento de lo que le esperaba encendió un fuego en él. Practicó sin descanso, perfeccionando su composición, poniendo cada gramo de su alma en la música. Llegó el día de la grabación, un día que marcó el final de un viaje y el comienzo de otro. Carlos estaba afuera del estudio, con su guitarra en la mano, respirando profundamente. Estaba a punto de entrar en un mundo nuevo, uno que parecía inalcanzable. Con una mezcla de nervios y anticipación, abrió la puerta y se adentró en lo desconocido. El sol apenas había salido sobre el horizonte de la ciudad cuando Carlos se dirigió al estudio. Su corazón latía con una mezcla de nervios y emoción. Había pasado innumerables noches imaginando este momento y ahora se estaba desarrollando ante él. El estudio, ubicado en un edificio anodino en una zona más tranquila de la ciudad, parecía modesto desde fuera. Pero cuando Carlos atravesó las puertas, entró en un reino donde los sueños se entretejían en realidad. El estudio era un santuario del sonido, repleto de instrumentos y equipos sofisticados. Alejandro lo saludó calurosamente y le presentó a un pequeño equipo de profesionales que lo ayudarían en la grabación. El ambiente era amigable pero profesional, un marcado contraste con las esquinas solitarias a las que Carlos estaba acostumbrado. Al comenzar la sesión, Carlos sintió una oleada inicial de intimidación. Los micrófonos, la cabina de sonido, los ojos del equipo del estudio puestos en él, todo era abrumador. Buscó a tientas los primeros acordes y su confianza habitual se desvaneció bajo el peso de la expectativa. Alejandro, sintiendo su malestar, pidió un descanso. En el silencio del salón, Alejandro compartió su propia historia, sus inicios, sus luchas y el viaje que lo llevó al éxito. Habló de los altibajos de la industria musical, la necesidad de resiliencia y la importancia de mantenerse fiel al propio arte. Sus palabras fueron un bálsamo para el espíritu ansioso de Carlos. Hablaron no solo como músicos y productores, sino como dos personas que encontraron su vocación en las cuerdas de una guitarra. Envalentonado por el aliento de Alejandro, Carlos regresó al stand con un renovado sentido de propósito. Cerró los ojos y empezó a tocar, dejando que su corazón guiara sus dedos. Las notas fluyeron, puras y sin vigilancia, llenando el estudio con una energía cruda y emocional. El equipo escuchó en silencio, cautivados por la profundidad del sentimiento en la música de Carlos. Pasaron las horas, con Carlos jugando toma tras toma, cada una mejor que la anterior. Alejandro trabajó con él, guiándolo gentilmente para perfeccionar su estilo sin perder la esencia de su música. Juntos, crearon un sonido pulido y profundamente auténtico. Al finalizar la sesión, Carlos escuchó la reproducción. La música que llenaba la habitación era suya, pero no se parecía a nada que hubiera producido antes. Fue una revelación, una fusión de su crudeza callejera y la claridad refinada de la producción profesional. Por primera vez, Carlos se sintió como un verdadero músico, no solo un artista callejero, sino un artista con una voz que merecía ser escuchada. Esa noche, al salir del estudio, Carlos sintió una transformación en su interior. Había llegado como un músico callejero, inseguro y ensombrecido por la duda. Salió con una sensación de validación y un vislumbre de lo que le depararía el futuro. Las luces de la ciudad parecieron brillar más mientras se dirigía a casa. Las calles familiares ahora eran caminos hacia un mundo de posibilidades. Sin embargo, mientras yacía en la cama esa noche, una nueva serie de preocupaciones comenzaron a nublar su mente. El camino a seguir era desconocido y plagado de desafíos. El éxito en la industria de la música fue voluble, y por cada artista que saltó a la fama, muchos otros se desvanecieron en la oscuridad. El peso de lo que se avecinaba era desalentador, pero el fuego que se había encendido en Carlos no podía apagarse. Sabía que sin importar lo que le deparara el futuro, su vida nunca volvería a ser la misma. El mundo en el que Carlos entró era uno con el que solo había soñado. La sesión en el estudio de grabación fue solo el comienzo.
Tras el éxito de ese día, Alejandro propuso una serie de sesiones para grabar un disco completo. Carlos, aún aturdido por el giro surrealista de los acontecimientos, aceptó sin dudarlo. Esta era la oportunidad de su vida, y estaba decidido a aprovecharla con ambas manos. Cada día en el estudio fue un viaje de descubrimiento para Carlos. Conoció una variedad de estilos y técnicas musicales que nunca había encontrado en las calles. Alejandro y su equipo alimentaron el talento natural de Carlos, ayudándolo a perfeccionar sus habilidades sin perder la esencia de lo que hacía única su música. Uno de los momentos más significativos llegó cuando Carlos conoció la colaboración con otros músicos. Siempre había sido solista, confiando únicamente en su guitarra y su voz. Pero ahora se encontró rodeado de artistas talentosos, un baterista, un bajista, un teclista e incluso un cuarteto de cuerda. La sinergia entre ellos fue mágica, transformando sus canciones en composiciones ricas y de múltiples capas. A medida que el álbum tomó forma, Carlos comenzó a comprender las complejidades de la industria musical. Aprendió sobre las complejidades de la producción musical, desde los arreglos y la mezcla hasta la masterización. Alejandro también lo presentó al lado comercial de la música, incluidas las estrategias de marketing y la importancia de construir una marca y una imagen. En medio de estos emocionantes desarrollos, Carlos se enfrentó a los desafíos de adaptarse a este nuevo entorno. La presión para triunfar, para estar a la altura de la fe que Alejandro tenía en él, era inmensa. A menudo echaba de menos la simplicidad de tocar en la calle, donde su única preocupación era la música en sí, no las expectativas comerciales que conllevaba grabar un álbum. A pesar de estas luchas, Carlos siguió creciendo como artista. Comenzó a escribir canciones más introspectivas, reflejando su viaje desde la calle hasta el estudio. Estas canciones resonaron en el equipo, e incluso en Alejandro, quien vio un poco de su yo más joven en la determinación y dedicación de Carlos a su oficio. A medida que se acercaba el último día de grabación, Carlos sintió una mezcla de satisfacción y aprensión. El álbum era todo lo que había esperado y más. Fue una verdadera representación de su viaje, una mezcla de sabiduría callejera y sofisticación del estudio. Sin embargo, la idea de cómo el mundo recibiría su música permaneció en su mente. ¿Lo seguiría su público callejero en este nuevo viaje? ¿Aceptaría el resto del mundo su música? El último tema que grabaron fue una balada conmovedora, la culminación de las experiencias de Carlos. Mientras cantaba con su voz llena de emoción, todos en el estudio sabían que estaban presenciando algo especial. Esto no era solo una canción, era una historia, la historia de Carlos. Con la finalización del álbum, Carlos se encontraba en el umbral de un nuevo capítulo en su vida. El músico de la esquina era ahora un artista discográfico, listo para compartir su música con el mundo. Estaba agradecido por el viaje, por la tutoría de Alejandro y por la oportunidad de convertir sus sueños en realidad. Pero cuando salió del estudio, guitarra en mano, supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. El desafío de llevar su música al mundo, de demostrar su valía más allá de las paredes del estudio. Los días posteriores a la finalización del álbum fueron un torbellino de anticipación y ansiedad para Carlos. Había volcado su corazón y su alma en la música. Cada canción era un capítulo de su vida, y ahora estaba a punto de ser revelada al mundo. Alejandro, confiado en el talento de Carlos, había orquestado un lanzamiento estratégico, generando expectación en la industria musical y entre los fans potenciales. El día del lanzamiento del álbum llegó como una tormenta. Carlos se despertó y encontró su nombre iluminando las plataformas de redes sociales. Sus canciones se transmitieron en los principales servicios de música y las primeras críticas fueron abrumadoramente positivas. El álbum, una mezcla de melodías sentidas y ritmos cautivadores, tocó la fibra sensible de los oyentes. Fue elogiado no solo por su musicalidad, sino también por su autenticidad y profundidad emocional. La historia de Carlos, la historia de un músico callejero convertido en artista discográfico, se convirtió en sensación. Los medios de comunicación clamaban por entrevistas, fascinados por su historia de Cenicienta. Fue invitado a programas de radio, podcasts e incluso apariciones en televisión. El músico tímido y reservado se encontró en el centro de atención,
su rostro en las portadas de las revistas y su música reproducida en varios canales. Uno de los momentos más surrealistas llegó cuando Carlos fue invitado a actuar en un reconocido festival de música. La idea de pasar de tocar en la calle a un escenario frente a miles de personas era a la vez estimulante y aterradora. El festival era un borrón de luces, sonidos y rostros, pero cuando Carlos subió al escenario, guitarra en mano, todo lo demás se desvaneció. Tocaba con la misma pasión que tenía en las calles, pero ahora la multitud estaba con él, aferrándose a cada nota, a cada palabra. A medida que su fama crecía, la vida de Carlos cambió dramáticamente. Se mudó de su modesto apartamento a una mejor zona de la ciudad. Fue reconocido en las calles. Ya no era una parte invisible del tapiz urbano, sino una estrella por derecho propio. Con esta fama vinieron nuevos desafíos. Se encontró rodeado de gerentes, agentes y asesores, cada uno con opiniones sobre cómo dar forma a su carrera. Carlos luchó por equilibrar su nueva fama con su vida personal. Los viejos amigos parecían distantes, inseguros de cómo relacionarse con el nuevo Carlos. Su familia, aunque orgullosa, se sintió abrumada por los rápidos cambios. Carlos, en medio de este torbellino, sentía una creciente sensación de aislamiento. El mundo lo vio como una historia de éxito, pero por dentro, él luchaba con el miedo de perderse en la persona en la que se había convertido. El clímax de este capítulo llegó con el anuncio de una gira por todo el país. Fue una oportunidad para llegar a un público aún más amplio y consolidar su lugar en el mundo de la música. Sin embargo, mientras Carlos miraba su reflejo en el espejo, se preguntaba si la persona que le devolvía la mirada era el mismo músico que había tocado para ganar dinero y sonrisas comprensivas. Carlos se encontraba en una encrucijada, atrapado entre el atractivo de la fama y la necesidad de mantenerse fiel a sí mismo. Mientras se preparaba para la gira, se dio cuenta de que este viaje no se trataba solo de llevar su música a las masas, sino también de encontrar su propio camino en el laberinto de la fama. La gira nacional fue una deslumbrante variedad de luces, música y adoración. Ciudad tras ciudad, Carlos actuó en lugares llenos y su música resonó en una audiencia diversa. Cada actuación fue recibida con un estruendoso aplauso, una validación de su talento y trabajo duro. Sin embargo, a medida que avanzaba la gira, Carlos se encontró lidiando con la naturaleza exigente de su nueva vida. Los constantes viajes, entrevistas y actuaciones le pasaron factura. La soledad de componer y tocar en las calles, que alguna vez fueron su santuario, fue reemplazada por una agenda agitada y la presión implacable por sobresalir. Carlos se sentía como si viviera en un torbellino donde los momentos se confundían unos con otros, dejando poco espacio para la reflexión. La fama con la que Carlos alguna vez había soñado comenzó a sentirse como un arma de doble filo. Los fanáticos lo idolatran, pero su adoración vino acompañada de expectativas. Analizaron su música y sus palabras, cada uno buscando una parte del artista que habían llegado a amar. Las redes sociales, que alguna vez fueron una plataforma para compartir su música, se convirtieron en un campo de batalla de opiniones y críticas. Cada movimiento que Carlos hacía era examinado minuciosamente y la privacidad se convirtió en un lujo que ya no podía permitirse. Las relaciones de Carlos con su equipo se volvieron más complejas. Su gerente, aunque lo apoyó, lo empujó hacia proyectos más comerciales, argumentando que era necesario capitalizar su popularidad actual. El sello sugirió colaboraciones con otros artistas, algunos de los cuales no parecían auténticos para el estilo de Carlos. Se encontró dividido entre complacer a su equipo y mantenerse fiel a su visión artística. En medio de este caos, Carlos empezó a extrañar su antigua vida. Anhelaba la simplicidad de tocar por amor a la música, no por contratos o listas de éxitos. La libertad de expresarse sin el peso de las expectativas parecía un recuerdo lejano. Comenzó a preguntarse si este camino hacia la fama era lo que realmente quería o si se había dejado llevar por el encanto del éxito. El punto de inflexión se produjo durante un concierto en su ciudad natal. De pie en el escenario, frente a una multitud que incluía rostros de su pasado, Carlos sintió una oleada de emoción. Aquí fue donde empezó todo, donde había tocado con todo su corazón, con nada más que una guitarra y un sueño. Se dio cuenta de lo lejos que había llegado, pero también de lo mucho que había cambiado.
Después del concierto, Carlos dio un paseo por las calles familiares, reflexionando sobre su recorrido. Recordó la alegría de crear música por sí misma, la conexión que sentía con su audiencia cuando nada más importaba excepto la melodía. Era un marcado contraste con el torbellino actual de su vida. Mientras Carlos miraba el cielo nocturno, tomó una decisión. Terminaría la gira, pero lo haría en sus términos. Encontraría una manera de equilibrar las exigencias de la fama con su necesidad de integridad artística. Era hora de redefinir su relación con su música y su audiencia para encontrar un punto medio donde pudiera ser fiel a sí mismo y aún así navegar por las complejidades de la industria musical. Con renovada determinación, Carlos volvió a la gira. Comenzó a infundir más de su estilo original en sus actuaciones, asumiendo riesgos con su música que antes había dudado en asumir. Se relacionó con sus fans de una manera más personal, compartiendo su viaje y sus luchas, haciéndolos parte de su historia en evolución. La decisión de Carlos marcó un nuevo capítulo en su vida. Ya no era solo un músico aprovechando la ola de la fama. Era un artista que tomaba control de su destino. El camino por delante era incierto, pero Carlos estaba preparado para afrontarlo con la misma pasión y resiliencia que lo habían llevado hasta aquí. A medida que la gira se acercaba a su fin, Carlos se encontró en un momento crucial. El torbellino de la fama le había traído tanto euforia como agotamiento, y a menudo se encontraba reflexionando sobre su futuro en los momentos tranquilos después de cada espectáculo. Las brillantes luces del escenario habían iluminado un camino que nunca había imaginado, pero también proyectaban largas sombras sobre las partes de sí mismo que temía perder. La música de Carlos siempre había sido una extensión de su alma, un conducto a través del cual expresaba sus emociones y experiencias más profundas. Pero ahora, en medio del brillo y el glamour de la industria, sentía una desconexión cada vez mayor de la esencia de su arte. La constante tensión entre el éxito comercial y la autenticidad artística pesaba mucho sobre él. Comenzó a buscar consuelo escribiendo música nueva, encontrando consuelo en el familiar rasgueo de su guitarra. Estas sesiones se convirtieron en su refugio, un lugar donde podía ser fiel a sí mismo sin la presión de expectativas externas. Fue durante estos momentos de introspección que Carlos comenzó a escribir lo que eventualmente se convertiría en su proyecto más personal y ambicioso hasta el momento. Mientras tanto, Alejandro observaba la evolución de Carlos con una mezcla de preocupación y admiración. Entendió las dificultades para equilibrar el éxito comercial con la integridad artística, habiendo navegado él mismo por esas aguas. Una noche, después de una actuación particularmente conmovedora, Alejandro se acercó a Carlos con una idea. Sugirió que Carlos se tomara un descanso después de la gira para reconectarse con sus raíces. Volver a las calles donde todo empezó, no para actuar, sino para observar y absorber la vida cruda y sin filtros que una vez inspiró su música. Alejandro creía que este viaje de regreso al principio podría reavivar la pasión de Carlos y brindarle claridad en su dirección artística. Carlos, inicialmente vacilante, se dio cuenta de la sabiduría de la sugerencia de Alejandro. Anhelaba recuperar el sentido de propósito y autenticidad que había impulsado sus primeros días como músico. La idea de regresar a sus raíces, al lugar donde sus sueños habían tomado forma, era a la vez desalentadora y estimulante. Al concluir la gira, Carlos anunció una pausa en la escena musical, para sorpresa de sus fans y los medios. Se alejó de la mirada pública y se embarcó en un viaje de autodescubrimiento. Viajó por las calles de la ciudad, a menudo de incógnito, sumergiéndose en la vida cotidiana que transcurría a su alrededor. Este período fue un tiempo de profunda reflexión para Carlos. Volvió a visitar viejos lugares, se volvió a conectar con viejos amigos y pasó horas simplemente observando el flujo y reflujo de la ciudad. Redescubrió la belleza de los momentos cotidianos, las historias que se desarrollaban en el ajetreo y el bullicio de la vida urbana. Estas experiencias reavivaron su espíritu creativo y se encontró escribiendo música más honesta y reflexiva que nunca. Armado con un renovado sentido de propósito, Carlos regresó al estudio con Alejandro. Juntos se embarcaron en la creación de un nuevo álbum, uno que resumió el viaje de Carlos y las lecciones que había aprendido.
La música era una fusión de sus raíces callejeras y la sofisticación que había adquirido, un testimonio de su crecimiento como artista y como individuo. El regreso de Carlos a la música estuvo marcado por una comprensión más profunda de sí mismo y de su arte. Se dio cuenta de que su viaje no se trataba solo de fama o éxito, sino de la constante evolución de su música y su identidad. Había afrontado la encrucijada y elegido un camino que honraba tanto su pasado como su futuro. El lanzamiento del nuevo álbum de Carlos marcó no solo un regreso a la escena musical, sino también un renacimiento de su alma artística. El álbum, titulado Roots and Wings, era un rico tapiz de sonidos e historias. Cada pista era un reflejo de su viaje. Fue a la vez un homenaje a sus inicios y un testimonio de su crecimiento, resonando con autenticidad y madurez. La recepción del álbum por parte del público fue nada menos que fenomenal. Los críticos lo elogiaron como una obra maestra de narración e innovación musical. Los fanáticos antiguos y nuevos quedaron cautivados por su profundidad y sinceridad. Estaba claro que Carlos no solo había conservado su base de fans original, sino que también había conseguido nuevos seguidores, atraídos por la cruda honestidad de su música. El regreso de Carlos estuvo marcado por una serie de conciertos íntimos. A diferencia de los grandes recintos de su gira anterior, estos espectáculos se llevaron a cabo en entornos más pequeños y personales. Carlos quería reconectarse con su audiencia de una manera más significativa, compartir su música y su viaje en un ambiente que hiciera eco de sus días de actuación callejera. El punto culminante de esta serie de conciertos fue una actuación especial en su ciudad natal. El lugar era un teatro al aire libre, no lejos de las mismas calles donde Carlos había compartido por primera vez su música con el mundo. La noche era agradable, con una suave brisa que parecía llevar la música más allá de los confines del teatro. Cuando Carlos subió al escenario, la multitud lo recibió con una cálida y entusiasta bienvenida. Miró el mar de rostros, algunos familiares, otros nuevos, todos unidos por la música que había tocado sus vidas. Con una sonrisa y un gesto de asentimiento, Carlos comenzó a tocar. Sus dedos encontraron los familiares acordes de su guitarra. El concierto fue un viaje a través de su álbum, cada canción un intercambio íntimo de sus experiencias. El público quedó cautivado, pendiente de cada nota, de cada letra. La actuación de Carlos no fue solo una muestra de destreza musical, sino un acto de narración, cada canción un capítulo de su narrativa. Cuando las notas finales de la última canción se desvanecieron en la noche, el público estalló en aplausos. Carlos se tomó un momento, dejando que la calidez del momento lo invadiera. Había cerrado el círculo, de ser un músico callejero cuya música se perdía en el ruido de la ciudad, a un artista que había encontrado su voz y su lugar en el mundo. En los días siguientes, Carlos siguió haciendo música, pero con una nueva perspectiva. Había aprendido a equilibrar las exigencias de la fama con su integridad artística personal. Participó en colaboraciones y proyectos que resonaban con sus valores y continuó asesorando a músicos jóvenes, compartiendo las lecciones que había aprendido en su viaje. La historia de Carlos no fue solo de éxito, sino de transformación. Había sorteado los peligros de la fama, manteniéndose fiel a sí mismo y a su música. Su viaje fue un recordatorio de que las raíces de los comienzos de cada uno son tan importantes como las alas que los llevan a nuevas alturas. A medida que la historia de Carlos, el músico callejero convertido en estrella, llegaba a su fin, dejó un legado de inspiración. Fue un testimonio del poder de la perseverancia, la belleza de la autenticidad y la conexión duradera entre un artista y su arte.